En este video les voy a explicar en qué consiste la capacitancia electroquímica y cómo obtener el valor de la capacitancia electroquímica para un detector molecular cuyos electrones siguen la distribución de Fermi-Dirac. Entonces, vamos a comenzar mostrando un esquema simplificado del detector, pero este detector que les voy a mostrar todavía no tiene las moléculas, los receptores específicos. Vamos a solamente a mirar lo de los centros redox. En un próximo video miraremos con más detalle lo de la incorporación de un receptor específico ya para usar este tipo de detectores en la detección de moléculas biológicas. Ahora bien, comencemos con el análisis de este detector. Por lo general, este detector consiste en un metal, en un material metálico, el cual puede ser oro, tigo 2, puede ser titanio, bueno, un material que tenga suficientes electrones que actúen como un mar de electrones. Es decir, ese electrodo tiene la característica de que puede suministrar tantos electrones como sean requeridos o puede recibir tantos electrones como le suministre. Eh, Normalmente este electrodo está conectado a un terminal de un equipo llamado potenciostato, que es un dispositivo que suministra energía eléctrica con un valor de referencia colocado en la solución electrolítica en la que está inmerso el electrodo por medio de un electrodo que se conoce como electrodo de referencia. De esos detalles no vamos a hablar ahorita, vamos a concentrarnos en la definición de capacitancia electroquímica y los detalles de cómo se calcula esa capacitancia electroquímica cuando los electrones obedecen la estadística de Fermi-Dirac. Ahora bien, en este detector, en este electrodo conductor se anclan unas moléculas que están representadas por estas líneas blancas y esas moléculas tienen o se les coloca un centro redox de tal forma de que este centro redox pueda perder electrones, es decir, que pueda quedar oxidado, o que gane electrones, es decir, que pueda quedar reducido. Entonces, esos centros redox pueden oxidarse o reducirse dependiendo de los procesos que tengan lugar y eso va a permitir que los electrones disponibles en el electrodo puedan pasar hacia los centros redox y ese paso entre los electrones, entre el electrodo y los centros redox van a originar fenómenos capacitivos que después van a dar lugar a la capacitancia electroquímica. La capacitancia electroquímica se define como este efecto de variación de la carga debido a un potencial externo. Pero antes de entrar en los detalles de esa capacitancia electroquímica, vamos a mirar cómo se colocan estas cargas aquí en estos centros redox. Entonces, hay dos posibilidades. Una, que el centro redox actúe como un agente oxidante, ¿sí? Y si actúa como un agente oxidante, ese centro redox va a oxidar a una molécula, un átomo, que se encuentren en la solución electrolítica inmediatamente cercana a donde está ese centro redox. El resultado final sería que ese centro redox quedaría reducido, es decir, quedaría con una carga negativa, y la molécula quedaría oxidada. La otra posibilidad sería la que el centro redox actúe como si fuera un agente reductor. En ese caso, ese centro redox va a entregar electrones y va a quedar, después de que ocurre el proceso, va a quedar oxidado. Entonces, cuando ese centro redox queda oxidado, la molécula o el átomo con el que interactúa va a quedar reducido. De acuerdo a estos procesos de oxidorreducción, vamos a tener nosotros como consecuencia la distribución de electrones en los centros redox. Y esa distribución de electrones va a estar separada en las distancias que están separadas las moléculas. Por eso la aproximación, la descripción de esto como electrones no interactuantes, que son los que se describen por la distribución de Fermi-Dirac, es una muy buena aproximación que nos permite describir el comportamiento de estos de estos centros redox moleculares. Bueno, ahora bien, como les había comentado, la definición de capacitancia electroquímica está en términos de la variación de la carga disponible para ser eh, intercambiada cuando se coloca un potencial externo. Ese potencial externo corresponde a un potencial eléctrico. Recordemos la definición de potencial electroquímico. El potencial electroquímico se define como la variación de la energía de un sistema cuando tú varías el número de partículas, manteniendo constante todos los otros parámetros externos del sistema.
ese potencial químico va a terminar siendo determinado por las condiciones en las cuales está el electrodo. Es decir, todo el ambiente en el que está inmerso el electrodo va a determinar cómo ocurre esa transferencia de electrones en los centros redox, que son los que van a encargarse de recibir o entregar electrones. Y el potencial químico va a determinar cómo ocurre ese proceso. El potencial químico va a dar la relación entre la energía, entre la variación de energía cuando intercambiamos partículas, y ese potencial químico va a ser considerado como un parámetro externo similar a como es la temperatura. Entonces, en este sistema, cuando el sistema se encuentra en equilibrio termodinámico, lo podremos modelar como un sistema que sigue la distribución gran canónica o canónica grande, donde el sistema puede intercambiar energía y puede intercambiar partículas. Ahora bien, como en este sistema, además de tener las condiciones anteriores, nosotros colocamos un potencial externo que es controlado por el potenciostato, en ese caso nosotros ese potencial externo vamos a usarlo para modificar las condiciones electrónicas de la molécula. Y esa modificación de las condiciones electrónicas de la molécula es lo que va a dar lugar a esa capacitancia electroquímica. Entonces, cuando nosotros tenemos ese potencial externo nos va a cambiar la reactividad química de estos centros redox, y conviene definir el potencial electroquímico como la suma del potencial químico, que es el parámetro externo que regula el intercambio de partículas, más el potencial externo que le aplicamos con el potenciostato, el cual se va a encargar de modificar la distribución electrónica, y eso va a dar lugar a la capacitancia electroquímica. Notemos algo muy importante acá, y es que la carga a la que estamos refiriéndonos aquí corresponde a la cantidad de electrones disponibles en un centro redox cuando él es perturbado por el potencial. Entonces, por eso aquí vamos a colocar esta carga prima, sería la carga del electrón por el número de electrones que interactúan con el potencial. Ahora bien, cuando nosotros introducimos este concepto de el potencial electroquímico, conviene revisar cómo sería la descripción de la capacitancia electroquímica en términos de ese potencial electroquímico. Y en términos del potencial electroquímico, la capacitancia electroquímica está dada por esta expresión, donde vamos a tener donde nos va a quedar en términos de la variación de la carga total respecto al potencial electroquímico. Ahora bien, nosotros partimos de la suposición que la carga total, o sea, es decir, que las cargas disponibles en esta molécula las podemos describir como una distribución de Fermi-Dirac. Por lo tanto, la carga total va a ser la carga unitaria multiplicada por el número medio de electrones para energías entre I más delta D. Y ya con esto nosotros podemos proceder a calcular, teniendo en cuenta que ahora el sistema está sometido a un potencial externo adicional. Por lo tanto, la distribución de Fermi-Dirac tiene que incluir ese potencial externo adicional. Por eso aquí esto aparece en términos del potencial electroquímico. Cuando nosotros hacemos la derivada, ahora esta derivada la hacemos con respecto al potencial electroquímico, manteniendo constante todos los demás parámetros externos. Nosotros encontramos que al derivar esta expresión, esto nos va a dar de esta forma. El beta por z viene de la derivada que hacemos acá con respecto a mu. Y nosotros tendríamos esta expresión de acá. Ok, eso quiere decir que esta capacitancia electroquímica va a estar dada en términos de esta distribución de Fermi-Dirac. Ahora bien, conviene mucho mirar unos datos experimentales, y eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, cuando nosotros hacemos la gráfica de esa función que acabamos de obtener, de esa capacitancia electroquímica para unos electrones que siguen la distribución de Fermi-Dirac, nosotros obtenemos una curva de esta forma, donde el valor máximo ocurre en el valor del potencial químico que tengamos. Aquí podemos ver claramente que el valor de 129.25 coincide con el valor donde ocurre el máximo en esta curva. Estos datos que están en la parte izquierda corresponden a datos experimentales que pueden consultar en este artículo que tiene este DOI. Y miren que como el potencial, bueno, esta que está aquí sería la energía el eje de las abscisas en esta gráfica sería la energía del sistema,
y en esta de acá está graficada en términos del potencial electroquímico. En términos del potencial electroquímico, el máximo ocurre cuando el potencial externo iguala al potencial químico. Por eso el máximo ocurre en el valor de 0. O sea, el potencial electroquímico igual a 0 es exactamente igual al valor de energía en el cual el potencial químico iguala al potencial externo. Observen que esta distribución que hemos calculado, esta forma de la capacitancia electroquímica que hemos obtenido por el análisis que acabamos de hacer usando la distribución de Fermi-Dirac, coincide con los datos experimentales. En una próxima explicación les mostraré la aplicación de esto para el estudio de detectores moleculares usados en la detección de moléculas de interés biológico. Espero que haya sido un video de interés para ustedes.